Está en el estudio Lorena Ruano, ella es académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, lo es desde el año 2003. Es egresada del Colegio de México y maestra y doctora por la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Es autora de distintas publicaciones académicas y capítulos en libros sobre relaciones internacionales, así como nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Lorena, bienvenida a Foro Global. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas noches. Finalmente, también hemos estado buscando mucho. Sí, estaba afuera. Oye, el tema, a ver, acabamos de presentar ahorita una nota de la corresponsal Valentina Larraqui sobre la dificultad de formar gobierno en Italia a 2 semanas de las elecciones parlamentarias, y pareciera que hay en Europa un fantasma que recorre, digamos, a Europa, ¿no? El auge de partidos nuevos, el auge de partidos que representan identidades extremas y que se están colando en la política. Hay quien lo ve como un peligro, hay quien dice no. Es bueno que existan estos clivajes. Lipset y Roccan decían que los partidos políticos nacen porque hay clivajes en la sociedad que necesitan ser representados. ¿Cómo lo ves? Pues las dos cosas son ciertas, Genaro. Mira, desde la crisis de 2008 hemos visto, la crisis económica, hemos visto que el panorama político en Europa se transforma. Estos nuevos partidos, por un lado, aumentan el número de partidos efectivo, que ya de por sí pues eran normalmente multipartidistas los sistemas, ¿no? Salvo un par de ellos. En Europa. En Europa. Y hemos visto que además muchos de estos nuevos partidos son extremos, de extrema derecha, casi todos, aunque también hay de extrema izquierda, y también antisistema. Entonces es sano en el sentido de que obligan un poco a los partidos tradicionales a sacudirse, ¿no? A darse cuenta que están perdiendo el contacto con el votante, que necesitan dejar de hacer sus acuerdos entre ellos y vivir en la burbuja tecnocrática y tratar de acercarse al votante. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que el votante en muchos casos está muy enojado por la crisis, se siente desplazado por los inmigrantes y tampoco está buscando, como vimos también que sucede en Estados Unidos, respuestas complicadas a temas que en realidad son muy complejos. Entonces es muy atractivo que llegue una Marine Le Pen en Francia y le eche la culpa a los extranjeros, o ¿no? que llegue el movimiento 5 estrellas en Italia y simplemente con una agenda que es rechazar lo existente, sin una propuesta clara de qué va a hacer, apele a estos miedos y movilice sobre todo el miedo y sentimientos en el electorado más que su razonamiento. Entonces en ese sentido es peligroso. Pero sí, bueno, es sano una sacudidita al establishment, si quieres, que ya está perdiendo mucho del contacto con el público. Siempre y cuando los partidos sean responsivos a estas nuevas preferencias de los electores, ¿no? Pero ocurre que en realidad al parecer no lo son. Ocurre que de repente vemos estas nuevas opciones tanto de ultraizquierda como de ultraderecha y que en efecto conllevan mucho de nacionalismo, que en efecto conllevan mucho de xenofobia, que conllevan mucho también de propuestas populistas, sobre todo en torno al gasto social y demás. ¿Están poniendo en peligro la democracia? Pues mira, yo creo que depende mucho de cómo se comporten una vez que lleguen al gobierno. Primero, que los dejen llegar al gobierno. Sí. No en todos los casos los partidos de centro están dispuestos a compartir el poder con ellos. Entonces, como vimos en Alemania, prefirieron tardarse 5 meses antes de siquiera contemplar tenerlos en una coalición, ¿no? En el caso de Holanda pasó lo mismo. En los Países Bajos también se tiraron cerca de 6 meses haciendo ahí los acuerdos porque son coaliciones entre 3 o 4 partidos los que hay que armar, en lugar de estar con estos partidos que ya se están colando en segundo, en tercer lugar o incluso en primero, como vimos en el caso de Italia. Entonces, primero que lleguen, y una vez que lleguen, ¿qué van a hacer? Si van a empezar a coartar libertades y también hasta qué punto este movimiento, digamos, este discurso que traen xenofóbico, pues no también permea en la sociedad y genera un clima sumamente enrarecido que incluso puede exacerbar, yo creo, el racismo y bueno, y todo lo que acompaña esto, ¿no? 2 preguntas, porque al parecer están también estos partidos exagerando el tema, por ejemplo, de la crisis migratoria. Hay 3 millones de refugiados sirios en un país como Turquía, cuando la Unión Europea solamente le ha dado cobijo a 30.000 de 90 y tantas mil asistencias o solicitudes de asilo que ha habido en los últimos años. No son realmente tantos y sobre todo menos para un continente tan rico como Europa. Eso por un lado. Están exagerando estos problemas que están teniendo adentro y luego por el otro, ¿están las instituciones europeas o van a ser capaces de contener, digamos, el hecho de que haya estos partidos con propuestas, como veíamos también una nota hace unos ratos de Bélgica, donde quieren terminar con el derecho
que quieren tener derecho a allanar las casas de privados para buscar inmigrantes, ¿no? ¿Las instituciones europeas van a poderles poner un freno? Mira, las instituciones europeas son parte del nuevo clivaje que está surgiendo y de hecho algunos de estos partidos son también antieuropeos, como vimos con el Brexit desde 2016, ¿no? El UKIP, pues fue con una agenda anti-Unión Europea. En las elecciones italianas de hace un par de semanas, pues la Liga, que antes era la Liga Norte, ahora nada más es la Liga, realmente cambió su discurso separatista o de dividir Italia por un discurso anti-inmigrante y anti-europeo. Marine Le Pen también en Francia buscaba ese tipo, y bueno, y la Alianza por Alemania, que este nuevo partido de extrema derecha, justamente su base es anti-europea. Entonces yo te diría que la Unión Europea es parte de este debate, lo cual también es sano, porque hasta hace poco pues solamente todos estaban a favor de mayor integración europea, el centro derecha y el centro izquierda, y entonces había muy poca crítica, ¿no? Todos estaban de acuerdo. Es sano que haya un poco de crítica. Ahora, lo peligroso, yo creo, es que, bueno, quienes tenemos preferencias más liberales, vemos peligroso que se ataque a las instituciones europeas. Por otro lado, estas son débiles, no son tan fuertes como nos los hacen pensar estos partidos. Y justamente en política interna, en política migratoria, tienen muy pocas competencias y realmente pueden hacer lo que los Estados miembros quieran. Es como cuando nos quejamos de la ONU. Es que la ONU no hace nada, no, la ONU hace lo que los Estados le mandan. Pues un poquito más independiente es la Unión Europea, pero tampoco mucho más, y menos en estos temas, que son esencialmente de política interna, ¿no? Son del Ministerio del Interior, y ahí realmente la Unión Europea tiene poco que decir. Trata de homogeneizar los procedimientos que existen en los distintos países, eso sí, porque el problema es que como se supone que no hay fronteras internas dentro de la Unión Europea, una vez que entra un ciudadano, pues se puede mover libremente por el territorio de los 28 Estados miembros. 20 segunditos porque nos tenemos que ir, pero quería preguntarte, ¿van a tener eurodiputados y eurodiputadas? Estas opciones, ya tienen. ¿Cómo están participando en estas instituciones? Pues con mucha dificultad, porque ni entre ellos se ponen de acuerdo para hacer un programa como grupo parlamentario. Entonces, bueno, pues la verdad es que es muy difícil su participación y tiende a ser muy tensa. Entonces, realmente es complicado. Ahora, veremos las elecciones, falta 3 años para las elecciones parlamentarias europeas. ¿Cómo será este nuevo sistema de partidos que se está cocinando en Europa, as we speak, como dirían en inglés, ¿no? Como estamos hablando. Muchas gracias, Lorena, por estos minutos para Foro Global. Vente pronto a hablar más de temas europeos. Claro que sí, será un placer. Gracias.